Precisamente hablando del plano internacional, la noticia hoy nos pone en Colombia, donde el hijo del presidente colombiano Gustavo Petro ha declarado a las autoridades en ese país, ha sido detenido él, y ha declarado, se está cogiendo a una colaboración, y ha dicho, ahí lo tienen en imágenes, 2 gotas de agua, Nicolás Petro, que la campaña de su padre recibió financiamiento que no fue reportado a las autoridades, que la campaña de su padre recibió financiamiento presuntamente ilegal. Y ha sacudido la política colombiana esta declaración. Así es. Y Gustavo Petro ha respondido, pero para hablar sobre ello vamos a conversar que ya tenemos conectado al profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y columnista además del diario La República, Ramiro Escobar. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas nuevas, malas nuevas. Buenas noches, Ramiro. Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y aquí estoy para las preguntas que me quieran hacer. ¿Cómo analiza esta situación en Colombia? Gustavo Petro ha salido a responder, pero hay una situación política bastante complicada en medio de la acusación de su propio hijo sobre financiamiento ilegal, nada menos que de su campaña electoral, que ha sido hace poquísimo tiempo, Ramiro. Bueno, lo primero que había que resaltar con honestidad es que él ha tomado distancia de la posibilidad de presionar al sistema judicial, ¿no? Algo que no es muy usual entre los políticos. Le ha dado suerte a su hijo, le ha dicho que tiene que enfrentar esta situación. Eso habría que resaltarlo en medio del laberinto, porque habitualmente, como se ve acá, por ejemplo, pues ahí en Colombia incluso, los políticos no hacen eso. Cuando un hombre poderoso es enjuiciado o su hijo es enjuiciado, suelen decir es una campaña contra mí, contra mi familia, ¿no es cierto? Él no ha hecho eso habría que reconocerlo. Ahora, la acusación contra su hijo es bastante grave, ¿no? Porque él está acusado de 2 cosas, básicamente, ¿no? De recibir dinero para la campaña, supuestamente, de quedarse con una parte de ese dinero para sus gastos personales y de no informar sobre que ese dinero estaba entrando a la campaña. Supuestamente, y eso le ha dicho Day Vázquez, que es la expareja del hijo de Petro, el presidente no estaba enterado de eso, pero es la justicia la que tendrá que determinar si eso es así o no, ¿no? De hecho, esto va a tener y está teniendo ya un impacto político muy grande porque, por ejemplo, ya un senador de un grupo político llamado Coalición Esperanza ya ha presentado una acusación para destituir a Petro si se comprueba que ese dinero entró a la campaña y que él estaba al tanto de que eso ocurría. Entonces se le está complicando la situación a Gustavo Petro y esto habría que conectarlo con algo que es lamentable tradición en Colombia. Los hijos del presidente Uribe también fueron acusados, ¿no? También el propio presidente Uribe, o sea, no es algo inusual, pero es en este momento en el cual Petro ya tenía una serie de problemas, que cae esa acusación, él ha tomado distancia de la posibilidad de presionar, pero está realmente en un laberinto, ¿no? Claro, y lo que mencionas, ¿no? De cómo desde el Congreso, desde el Parlamento colombiano ya se está actuando. Pareciera que la oposición colombiana estaba esperando, después de una serie de escándalos, el escándalo también de la jefa de gabinete, el escándalo del ex embajador colombiano en Venezuela, como que la oposición colombiana estaba esperando cualquier escándalo para arremeter también contra la figura presidencial. ¿Te parece, Petro, un presidente débil? Ojo que se está acercando al año de gobierno. ¿Cómo llega al año de gobierno Gustavo Petro, que no ha podido sacar adelante las reformas porque, por supuesto, la negociación política en el Congreso le está siendo sumamente complicada? Pero ¿cómo ves ese impacto en la política de Petro? Bueno, a diferencia de lo que ocurrió con los presidentes de la llamada primera ola progresista a comienzo del siglo XXI, Chávez y otros presidentes, no en Colombia, no había un presidente de este tipo, Petro es uno de esos presidentes que llega por votos de centro-izquierda, y no tiene mayoría parlamentaria, entonces tiene dificultades para negociar. Sin embargo, ha sacado adelante algunas reformas, por ejemplo, un impuesto a las grandes fortunas que va a ser gradual, ¿no? Está tratando de llevar adelante negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Que parecería que tienen alguna posibilidad de llegar a un acuerdo. Entonces no le está yendo totalmente mal, digamos, eso sería
exagerar, pero sí tiene varios frentes abiertos, tiene secretaria, el ex embajador en Venezuela, y ahora esto que es de bastante más peso. Y por supuesto, como ocurre en todos nuestros países, la oposición más dura casi que lo espera con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Y eso lamentablemente va a pasar porque tristemente en América Latina es muy frecuente que la justicia se politice y que la política se judicialice. Y ese va a ser el caso. Ya cuando Petro era alcalde, o dirigía la alcaldía mayor de Bogotá, así se llama en Colombia, ya fue objeto, ustedes recordarán, de una revocatoria, después salió bien librado de eso, o más no bien librado, y ahora ya como presidente está enfrentando ese tipo de situaciones. Y un efecto indirecto, digamos, de lo que está pasando en Colombia con Petro es que ya creo que ahora se va a ocupar menos de el frente exterior, incluyendo al Perú, ¿no? Pues ustedes saben que había tenido palabras duras, pero el gobierno peruano, yo creo que eso va a salir de escena, ¿no? Porque tiene tantos problemas adentro que no va a ser posible que se ocupe de ese tipo de rencillas, más que rencillas, frases duras contra un gobierno amigo que creo que él no debió emitir, ¿no? Ramiro, ¿qué te parece si escuchamos el pronunciamiento de Gustavo Petro? El presidente de Colombia se ha pronunciado no solo en las redes sociales, sino que ha emitido también un pronunciamiento. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Te pedimos que permanezcas, por favor, en comunicación con nosotros. Sí. Vamos a escucharlo. Si fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo la elección. Entonces es al pueblo al que debo responder. Tengan ustedes la absoluta certeza que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular. De nadie más. Y eso es bueno que se quede claro en Colombia. No hay nadie que puede terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo. Y el pueblo mismo dio una orden por mayoría en las urnas electorales. Nos vamos hasta el año 2026. Ajá, ahí estaba. Se va hasta el año 2026. Ni ¿Qué te siquiera parece? abordando el tema del hijo directamente, ¿Sí? ¿no? Como atacando el punto que mencionaba Ramiro, las acciones en el Congreso para poner fin a su gobierno. O sea, entiende el propio Gustavo Petro que acá el tema no es tanto la causa contra el hijo, la causa por el financiamiento, sino el afán de la oposición de ponerle fin al gobierno, ¿no? Parece que así lo lleva el presidente. Sí, Ramiro. Y eso es lo que creo que él está insinuando, ¿no? Que hay una suerte de cargazón judicial contra él, ¿no? Que va a ser objeto de acusaciones constitucionales, va a intentar destituirlo y por eso dice, el pueblo es el único que me puede sacar, es decir, no la oposición ni el Poder Judicial, salvo que el Poder Judicial pues encuentre algo muy grave, ¿no? Pero lo que creo que va a pasar es que desde la oposición se va a alentar una suerte de cruzada para sacarlo. Ya se había intentado antes, ha encontrado, digamos, un motivo y de bastante peso la oposición para empujar eso. Ahora, ojo que él no lo dice acá, pero lo ha dicho en otras declaraciones. Sostiene que esto coincide con un caso de corrupción recién levantado en Colombia referido a la empresa Ecopetrol. Ecopetrol en Colombia es como Petroperú. Es una empresa más grande, es la que saca petróleo, lo exporta. Entonces hay un caso que se ha denunciado no hace mucho, en el cual estarían involucrados grandes empresarios colombianos y hasta el Ejército de Liberación Nacional. Es increíble cuando la corrupción está ahí a la vista, casi cualquier frente se puede prender. Entonces, en una declaración Petro y algunos representantes suyos insinuaron que justo esta acusación se presenta cuando se está levantando el otro tema que implicaría a personas que no lo quieren, sobre todo en el mundo empresarial. Ahora, lo que ha dicho hoy día el hijo de Petro ya complica más las cosas porque acepta que ha recibido ese dinero. Lo que no queda claro es si ese dinero entró a la campaña a sabiendas del presidente. Entonces,
Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que se viene un periodo muy complicado, muy turbulento, que presumiblemente o esperablemente Petro hubiera preferido no tener, ¿no? Y eso obviamente va a ser alentado por la oposición. Un detalle más, el expresidente Uribe, para que vean cómo la entrelínea de la política colombiana, cuando les preguntaron qué dijo, ¿no? Yo no le deseo el mal a nadie, ¿no? Me enseñaron o no, digamos, burlarme del mal que le cae a otra persona, gran opositor de Petro, pero ocurre que a Uribe le pasó lo mismo. Y ocurre que en la política colombiana, lamentablemente, ese tipo de casos no son infrecuentes, no han ocurrido antes. Claro, tremendo el tema. Ahora, el tema familiar allí, ¿cómo ves también? Porque le han tocado al hijo, digamos. Y esto pareciera que los países o las sociedades tienen distintas formas de asimilar líos de esa magnitud, líos familiares, ¿no? Acá en el Perú, creo que el tema familiar, recuerdo Pedro Castillo cuando se ventiló el tema de la hija, era todavía, siento que el peruano esas situaciones familiares las ve con cierta distancia, todavía con cierta, digamos, con cierto pudor. En Colombia, ahora, ¿cómo funcionará? Ahora, mira, incluso, Ramiro, Santiago, una de las cosas que dice Gustavo Petro, luego de conocerlo de su hijo, es la terna que he presentado no es para esconder el delito. Dice, soy el primer presidente que le dice a la justicia que juzgue a su hijo, no porque otros hijos no hayan delinquido, sino porque todos los presidentes protegen al hijo antes que a la justicia, ¿no? Y es verdad, él una de las primeras cosas que hace es deslindar con su hijo y decir, eso, ¿no? Enfrenta tú a la justicia. Con cierta frialdad, pero dando a entender que otros presidentes también, claro, con roches, digamos, con los hijos, no lo hicieron, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ya a comienzos de marzo pasado, ya él había pedido que investiguen a su hijo y a su hermano. El único presidente que recuerdo acá en el Perú que hizo algo parecido fue Ollanta Humala. Ustedes recordarán la idea de que él iba, por ejemplo, a invitar a Antauro Humala a su hermano, y nunca lo hizo, ¿no? Entonces creo que un político debe proceder así, ¿no? Una cosa es su vida familiar y otra cosa es la vida de la República, se tiene que respetar las leyes. Ahora, ojo, este hijo de Petro es hijo de su ex esposa y él no vivió muchos años con él, lo que también crea una atmósfera, digamos, probablemente más distendida en la relación entre él y su hijo. Sí, por supuesto, se ven, se quieren, pero no ha crecido tanto con él. Y un detalle que se parece a algo que ocurrió acá en la época de Castillo. En algún momento, en todo este tumulto, se refirieron a su hija menor, que es una niña, y él ahí sí reaccionó. Claro. Y ustedes recordarán, en el tiempo de Castillo también, lamentablemente acá se hizo eso, una referencia a una hija menor de Castillo, no a esta hija, digamos, educativa que él tiene, claro, que Jennifer. A Jennifer, ¿no? Claro. Pero eso también creo que los grupos políticos deben tener cuidado con eso. A los niños hay que respetarlos en todo sentido y no involucrarlos en este tipo de problemas con la gente mayor. El hijo de Petro es ya un hombre mayor, ¿no? Entonces, tenemos que aprender en América Latina, en el Perú incluido, a ser muy cautos con eso, muy respetuosos de la justicia y tratar de que las fobias que tenga cualquier grupo político, de cualquier parte del espectro político, no se mezclen con la actuación del Poder Judicial. Lamentablemente creo que eso es muy difícil en América Latina, se ha visto acá, se ha visto en Brasil, se ha visto en Chile, se ha visto en Colombia, y ahí creo que los partidos políticos y la propia sociedad civil tienen que pedir transparencia, tienen que pedir una actuación más cauta y más responsable de los órganos judiciales y del propio Ejecutivo, y también el Congreso. Ramiro Escobar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Buenas Nuevas, Malas Nuevas, docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y columnista del diario La República. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Ramiro. Muchas gracias a ustedes y hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces la mirada internacional del caso Petro, del caso que puede estar haciendo crujir la política colombiana, pero también es cierto, es un reflejo de lo que ocurre en Latinoamérica con los grupos políticos, con las presidencias, las oposiciones, los oficialismos. Vamos a ver finalmente en qué acaba todo esto, pero teníamos que hablar un poco del tema Petro, que va a seguir de largo, ¿ah? Y se nos queda el tema Trump, que también hoy a Trump
Sí. Le imputaron cargos, está declarando en Washington y sube en las encuestas para ser próximo presidente. Elecciones en Estados Unidos el próximo año. Se viene bravo el mundo, ¿ah? Vamos a ver qué es lo que pasa. Este proceso de polarización también está bastante complicado.